Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Flujo en Redes. En la clase de hoy vamos a estudiar el algoritmo de descomposición de flujos, que es un algoritmo muy útil para poder después aplicar a la solución de... Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Flujo en Redes. En la clase de hoy vamos a estudiar el algoritmo de descomposición de flujos, que va a resultar útil más adelante cuando estudiemos problemas de flujo máximo y también va a resultar particularmente importante más adelante cuando ustedes cursen conmigo equilibrio. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 4, clase 2, video 2, descomposición de flujos. Hasta el momento hemos representado una solución de flujos factibles sobre una red siempre en función del flujo no negativo que circula sobre cada arco de la red. Por ejemplo, si esta es nuestra red de acá, nosotros podemos estar enviando 7 desde aquí hasta acá, ocupando los arcos de esta manera y asignando los flujos que se indican sobre cada uno de estos arcos. Sin embargo, existen contextos donde es conveniente expresar los flujos como flujos no negativos en rutas y o ciclos, por ejemplo, en los modelos de equilibrio o en el algoritmo de empuje preflujo. Es decir, esta misma solución de acá la podríamos entender como algo por el estilo. Podríamos expresar esta misma solución como un flujo de 4 que se va por la ruta azul, más un flujo de 3 que se va por la ruta roja, más un flujo de circulación de 2 que va por la ruta verde. Entonces ustedes revisan, por ejemplo, acá el arco de acá que tenía 6, acá todavía va a ser 6 porque va a estar formado por los 4 de la ruta verde más los 2 de la ruta, por los 4 de la ruta azul más los 2 de la ruta verde. Introduzcamos un poco de notación. Supongamos que conocemos los conjuntos de rutas y de ciclos, ambos dirigidos sobre una red. El conjunto P, que es el conjunto de todas las rutas de la red, y el conjunto W, que es el conjunto de todos los ciclos de la red. Entonces vamos a definir f sub p y f sub w como el flujo sobre una ruta en particular o sobre un ciclo en particular, respectivamente. Entonces, si nosotros queremos conocer el flujo de un arco dado a partir de los flujos en rutas y ciclos, simplemente lo que tenemos que hacer es sumar todas las rutas o todos los ciclos que ocupan ese arco y eso nos va a dar el flujo del arco. En este caso, XYJ, por ejemplo, va a ser la suma de todos los flujos en todas las rutas multiplicadas por este delta que indica si es que el arco en cuestión pertenece a la ruta que estamos mirando y similar con los ciclos. Entonces sumamos para todas las rutas y para todos los ciclos los que contengan este arco en particular y eso nos va a dar el flujo del arco en particular. ¿Sí? En esta expresión los parámetros binarios corresponden a si un arco dado pertenece a una ruta o un ciclo en particular. Existe una relación clara entre ambas representaciones, los flujos en ruta y los flujos en arcos. Debería resultar evidente que si yo a ustedes les doy una estructura de flujo expresada como flujos en rutas y ciclos, ustedes pueden trivialmente encontrar una única solución para flujos en arco asociada y que está dada por la relación que di antes, ¿cierto? Mirar cada arco, buscar todas las rutas y todos los ciclos donde éste participa, sumar esos flujos y el flujo resultante es el flujo entonces del arco. ¿Podremos afirmar lo mismo en sentido contrario? Es decir, si nosotros tomamos una solución dada en términos de flujos en arcos, podremos, en primer lugar, asegurar que existe una forma de representarla como flujos en rutas y ciclos. Y en segundo lugar, ¿podremos afirmar que esta representación es única? Para responder a esta última pregunta, miremos una red sencilla de ejemplo. ¿Sí? Vamos a probar en este caso, que esta estructura de flujos en arco puede corresponder a distintas soluciones de flujo en ruta. Y este ejemplo además nos va a permitir ver un poquito más cuál es esta correspondencia entre ambos tipos de representación. Entonces, tratemos de representar esto como flujos en rutas. Y lo primero que observamos acá es que este nodo de acá entran 10 y salen 10. Por lo tanto, este de acá podemos entenderlo como un nodo de paso. Esta es una red donde se generan 10 acá y se traen 10 acá. Entonces, ¿cómo podemos generar y atraer esos 10 usando las distintas rutas que existen en esta red? Partamos por mirar esta ruta de acá en verde. A esa ruta que está ahí en verde, ¿cuántos flujos le podríamos poner? Le podemos poner hasta 3 porque pasa por este arco de acá. Entonces digamos arbitrariamente
que sobre esa ruta van 3. Miremos ahora la ruta que se va por arriba y por arriba. ¿Cuánto flujo puede llevar esta ruta? Solamente 0, porque por este arco de acá ya no queda más flujo que asignar. Entonces por ahí podemos mandar 0. Veamos otra ruta. Esa ruta que sea por abajo y por abajo. Si miramos esta parte de acá, vemos que esta ruta de acá puede llevar hasta 2. Y de hecho tiene que llevar 2 porque no quedan más rutas que ocupen esta combinación o esta parte de acá. Entonces mandamos 2 por ahí. Y después dibujamos la otra que nos queda y por esa podemos enviar los 5 restantes y termina todo cuadrando. Entonces, eso que está ilustrado ahí corresponde a una solución de flujos en ruta equivalente a la solución de flujos en arco que nosotros dimos aquí a la izquierda. Ahora vamos a tratar de construir otra solución. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente partiendo, asignando 0 a la que originalmente le asignamos 3 y ver a lo que llegamos, ver si con esto llegamos a algo factible. Si por ahí van 0, por la ruta roja va a estar obligado a llevar 3, la ruta azul va a estar obligada a llevar 5 y la ruta amarilla va a estar obligada a llevar 2. Y ustedes pueden revisar que efectivamente eso coincide en cada arco, a cada 3, a cada 5, a cada 7, a cada 5. Y esto es una solución distinta, entonces, que nos representa la misma estructura de flujos en arco. Por lo tanto, la solución no es única, en este sentido en particular. Ahora, normalmente yo hago una actividad donde les doy un tiempo para que piensen y trabajen. Esto debería tomarles unos 15 minutos. Así que voy a leerles las instrucciones y después vamos a hacer, como siempre, una pausa en la que yo esta vez les insisto en que saquen lápiz y papel y traten de resolver el problema por su cuenta antes de que yo les cuente cuál es el algoritmo que vamos a aplicar. ¿Sí? Yo les entrego acá entonces una red y una estructura de flujos en sus arcos. Entonces, yo los desafío a ustedes a encontrar una representación equivalente de esta solución ocupando flujos en rutas y, si resultara necesario o les conviene también, pueden ocupar flujos en algunos ciclos, como en el ejemplo que había al principio de la clase. Entonces, ahora vamos a pausar para que ustedes puedan pensar. Vamos a comerciales. Y como siempre, la presencia de los jóvenes y muchas sorpresas. Vamos a ver la solución de esta instancia o una solución a esta instancia un poquito más adelante de la clase, pero déjenme primero entonces introducir el algoritmo que vamos a hacer. Y yo espero que ustedes hayan llegado naturalmente a algunas de estas ideas por su propia cuenta. Descomposición de flujos. El teorema de descomposición de flujos dice que cualquier solución representada como flujos factibles en rutas y ciclos tiene una única representación de flujos en arcos asociada. Esta parte ya la sabíamos. Pero además, cualquier solución factible expresada como flujos en arco puede ser representada como flujos en rutas y ciclos, aunque no necesariamente en forma única, con las dos siguientes propiedades. Primero, que cada ruta conecta a un nodo de generación con un nodo de atracción. Y segundo, con que a lo más n más m rutas y o ciclos van a poseer flujo positivo. Y de estos, a lo más m ciclos van a poseer flujo positivo. Entonces, en términos generales, lo que nos dice este teorema es que, en primer lugar, existe siempre una relación única entre la solución expresada como rutas y ciclos hacia el lado de los arcos. Y también nos dice que nosotros siempre podemos pasar de arcos a rutas y ciclos, pero no necesariamente en forma única, pero también garantizándonos un nivel mínimo de, digamos, eficiencia de la solución, ¿sí? Nos dice que hay un máximo número de rutas y ciclos, o sea que siempre vamos a poder construir una solución que ocupe a lo más n más m elementos y que nos dice también que siempre podemos construir una solución donde a lo más m de estos además sean ciclos y todos los demás tengan que ser rutas. ¿Y cómo vamos a probar este teorema? Este es un teorema que se prueba directamente con un algoritmo. Vamos a ver cuál es el algoritmo de construcción para estas rutas y de este mismo algoritmo nosotros vamos a concluir que siempre nos va a entregar rutas con las características que nosotros estamos diciendo acá. Entonces vamos a hacer esta demostración en forma constructiva. Vamos a entregar el algoritmo que obtiene la solución descrita. Muy a grandes rasgos, la idea del algoritmo es la siguiente. Primero, identificar una ruta o un circuito que podría llevar un flujo positivo en la solución actual y eliminarlo de nuestro grafo hasta que eventualmente nosotros logremos dejar vacío nuestro grafo.
Este método, sin mayor detalle, obviamente no asegura un número máximo de rutas ni de ciclos, pero es la idea general que yo esperaría que varios de ustedes hayan tratado de implementar cuando les dejé la actividad abierta hace un par de diapositivas atrás, ¿sí? Identificar rutas que podrían llevar flujo, eliminarlas de la solución, repetir hasta vaciar la red. Entonces, dada una red con flujos X y J para cada uno de los arcos de la red, y las generaciones y atracciones definidas por estos flujos, noten que las generaciones y atracciones son simplemente un balance que se calcula en cada nodo de lo que entra y lo que sale de los flujos que estamos asignando en él. Eso ustedes lo pueden ver a través de la restricción de conservación de flujos, si ustedes quieren, que nosotros planteamos para definir un flujo factible en el problema simplex de redes, ¿sí? Esto de acá es consecuencia simplemente de la factibilidad de un flujo en arcos. Entonces, la fase 1 dice que mientras exista algún nodo con generación positiva, nosotros podemos generar una ruta que salga de él hacia algún lado, porque tiene que haber algún negativo, alguna generación negativa o alguna atracción en otro lado, para compensar por el tema del balance. Entonces, definimos este nodo donde hay generación positiva como el I0, como el primer nodo de la ruta. Y desde el nodo actual, nosotros tenemos que elegir algún arco que tenga flujo positivo y lo seleccionamos. Es decir, tenemos que ver hacia dónde podría moverse nuestra solución o hacia dónde podríamos avanzar por un camino que nos permitiría cargarle flujo a la ruta en cuestión. Si es que el nodo al que llegamos es un nodo de atracción o un nodo que ya visitamos en la ruta actual, ahí nos detenemos. Y si no, volvemos al punto anterior y seguimos avanzando en la ruta. Es decir, salimos a explorar hasta que en algún momento llegamos a un nodo de atracción y podemos conectar esa ruta y eliminar un poquito de flujo de nuestra red actual, o cerramos un ciclo y podemos a ese ciclo eliminarlo de la solución actual y reducir la red una vez más y seguir iterando hasta que la red quede vacía. Este paso anterior permite encontrar o una ruta P o un ciclo W de flujo positivo. Esta ruta o ciclo la vamos a eliminar de la solución actual, eliminando su flujo, actualizando los X, actualizando los B y volvemos entonces al paso 1. Eliminamos la ruta que asignamos, eliminamos el ciclo que asignamos y repetimos el procedimiento. ¿Cuánto flujo podemos reducir en el paso 2 al eliminar una ruta o un ciclo de la solución actual? ¿Cuáles son los números de nuestra red que van a acotar el tamaño de este paso? Porque en el fondo es parecido al paso que nosotros estábamos dando en simplex, si ustedes quieren compararlo con eso. ¿Qué es lo que va a acotar a este delta o este paso? Al detectar una ruta P desde I a J, el flujo máximo que esta ruta podría llevar está acotada por 3 valores. En primer lugar, por la generación en su nodo inicial. ¿Sí? Porque esta ruta comienza en el nodo de generación, por lo tanto no puede llevar más flujo que el que ya se estaba generando en ese lugar. De la misma manera, obviamente la atracción en su nodo final también es una cota. Y por último, nosotros también tenemos que esta ruta recorre arcos y cada uno de esos arcos tiene actualmente un flujo en ese arco y el flujo de la ruta no puede superar el flujo de los arcos que la componen. Entonces el menor de los flujos en la ruta también es una cota. Y eso nos va a definir el paso que nosotros podemos dar. Si nosotros estamos detectando en esta fase un ciclo en vez de una ruta, bueno, el único criterio que manda entonces es el de los flujos actualmente llevados por los arcos de este ciclo. Sí, aplica solamente el tercero. Notar que en ningún caso influyen las generaciones y atracciones de nodos intermedios de la ruta y los ciclos, ¿sí? Solamente en el caso de una ruta, los nodos extremos, y en ambos casos, ruta o ciclos, los flujos de los arcos que componen la ruta o el ciclo. Al final de la fase 1, nosotros vamos a tener un flujo factible en el que todas las generaciones y atracciones son nulas, ¿sí? La fase 1 entonces itera mientras existan nodos de generación positiva. ¿Hasta cuándo? Hasta que todas las generaciones y atracciones son nulas. Y lo que nos va a quedar dibujado sobre la red entonces tiene que ser una solución de un flujo de circulación. Tendríamos que de aquí en adelante solamente ocupar ciclos para poder explicar los flujos que nos quedan en los arcos de la red, porque ya no existen generaciones y atracciones. Entonces la fase 2 corresponde a seguir descomponiendo, pero desde ahora ocupando solamente ciclos. Entonces, mientras haya algún arco con flujo positivo, elegimos un arco con flujo positivo, y desde el último nodo visitado de lo que llamamos de la ruta, elegimos un nuevo arco saliente con flujo positivo. ¿Hasta cuándo? Hasta cerrar un ciclo.
Cada vez que nosotros cerramos un ciclo, lo tomamos, lo eliminamos de la solución actual, actualizamos los flujos y las generaciones, que en este caso no corresponde porque son todas cero. Y si es que no estamos cerrando un ciclo, seguimos avanzando hasta que en algún momento se cierre un ciclo. Volvemos al paso 1 y esto eventualmente nos va a permitir entonces deshacernos de todos los flujos de la red y transformar todos los flujos en arco a flujos en rutas y flujos en ciclos. Esta idea les puede resultar familiar de distintos lugares. En particular, esta idea de salir a caminar hasta que se cierra el ciclo es muy parecido a lo que hicimos un par de clases atrás cuando estábamos tratando de encontrar un ciclo en una red cíclica. Veamos entonces ahora el mismo ejemplo que ustedes tuvieron que intentar resolver recién. Vamos a aplicar el algoritmo sobre esta instancia. Entonces, comencemos por la fase 1. ¿Qué dice la fase 1? Primero elijamos un nodo donde exista generación. Elegimos el nodo 2 y desde ahí entonces empezamos a construir una ruta que salga de él, siempre ocupando arcos por los cuales exista flujo positivo. Entonces, desde este arco de acá, desde este nodo de acá, nosotros podemos ocupar este arco para llegar acá. Una vez en B, nosotros tenemos que seguir avanzando. Seguimos avanzando entonces, podemos seguir avanzando con este arco. Acá la generación es 0, por lo tanto estamos obligados a seguir avanzando. Avanzamos una vez más y en este momento hemos conectado un nodo de generación con un nodo de atracción. Por lo tanto, podemos construir la ruta A, B, D, G y asignarle cierta cantidad de flujo y eliminarla de la instancia actual. ¿Cuánto flujo le podemos dar a esta ruta? ¿Cuánto flujo le podemos quitar? Sus arcos nos limitan a 3, pero además acá la generación nos limitaba a 2. La atracción nos limita a 6, por lo tanto lo que domina es este 2 de acá. Entonces definimos la ruta A, B, de G y a esa ruta le asignamos 2 unidades de flujo y se las eliminamos a la solución actual. Noten que al eliminar esas 2 unidades de flujo reducimos los flujos de los arcos, reducimos la generación y reducimos, entre comillas, la atracción. O sea, aumentamos este número negativo, pero la cantidad de flujo atraído disminuye. Buscamos un nuevo nodo de generación positiva, que en este caso solamente es el E, y empezamos a construir una ruta que salga de él. Partimos por el único arco que sale, que es este. Después podemos elegir cualquiera de estos dos. Nos vamos a ir por este de acá, por ejemplo. Y en este momento nos damos cuenta que nuevamente tenemos una ruta que conecta un nodo de generación con uno de atracción. Por lo tanto, podemos reducirle el flujo o podemos asignarle flujo a la ruta E de F y quitárselo al grafo original. Y estamos acotados por este 1 de acá en este caso. Entonces, eliminamos una unidad de flujo y registramos en algún lugar que la ruta E de F tiene una unidad de flujo. En la etapa que toca ahora, nosotros podemos empezar a avanzar un poquito más rápido, pero nos damos cuenta que la tercera ruta podría ser el arco de E a G, que igual van a tener que seguir saliendo de acá. De E a G nosotros podemos eliminar 4 y E, B, D, F nos permite eliminar otras 4 limitadas por este arco de acá. ¿Sí? Hacemos esa iteración, llegamos a esta situación donde nosotros podemos nuevamente, estamos obligados de hecho a seguir partiendo del nodo E. Recuerden que acá hay que elegir arcos que salen, pero no nos sirven los arcos con 0 porque no nos van a permitir eliminar flujos de lo que tenemos ahora. Entonces tenemos que salir obligados hacia G, que nos dirige obligados hacia F, y eso nos cierra la primera ruta, que es eje F, con una unidad. Y después igual acá va a quedar una que deshacerse, así que nos va a hacer salir hacia G, hacia F, y después hasta el nodo C, donde vamos a enviar la otra unidad que nos falta. Entonces, con eso le asignamos flujo a estas 2 nuevas rutas y pasamos a la fase 2 porque tenemos una red donde todas las generaciones y atracciones son nulas. Entonces ahora tenemos que empezar a encontrar ciclos. Veamos entonces un primer ciclo. ¿Qué hacíamos? Elegíamos un arco cualquiera que tenga flujo positivo, por ejemplo esta de acá, y empezamos a recorrer la red ocupando los arcos de flujo positivo hasta que en algún momento cerremos un ciclo. Entonces podemos recorrer la red de esta manera, por ejemplo, y podríamos cerrar este ciclo de acá, y a este ciclo de acá le podemos quitar 6 unidades de flujo. Entonces, en esta iteración, podemos decir que el ciclo 1, que es el ciclo que es F, el flujo entre A, D, F, C, A, que corresponde a este ciclo que dibujé acá, va a ser 6. Eliminamos esos 6
e iteramos. Elegimos un arco de flujo positivo. Bueno, en realidad acá estoy adelantando un poco la animación, pero elegimos este y supongamos que hacemos todo este recorrido tun, 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 y que llegamos acá. Y solamente para mostrar otro caso, supongamos que cuando llegamos al nodo C, por algún momento, por algún motivo, elegimos este arco de acá. Entonces ese arco de ahí nos cierra un ciclo, pero el ciclo relevante acá, por supuesto, que son estos puros 4 nodos, que son los que cierran el ciclo, ¿sí? Si llegamos a un nodo ya visitado de nuestro recorrido, entonces sabemos que cierra un ciclo, y ese ciclo de acá lo estudiamos, nos damos cuenta que está acotado por 5, por lo tanto podemos eliminar 5 unidades de flujo de ahí. Y nos queda esto. Resolvemos una vez más y se dan cuenta, los arcos de flujo positivo nos obligan a cerrar este ciclo de acá, entonces podemos asignar esa última F para el ciclo grande que estoy dibujando acá con una unidad nomás de flujo. Por lo tanto, en resumen, si recopilamos todas las rutas y ciclos a las que le agregamos flujos, la solución inicial que nosotros habíamos dado en términos de flujo en arco es equivalente a esta solución de acá, expresada como flujos en rutas y ciclos. Es importante notar acá que es solamente una coincidencia que durante nuestra primera fase solamente hayamos encontrado rutas. Nuestra primera fase también nos puede arrojar ciclos y vamos a ver ejemplos también donde eso suceda. Pensemos entonces en el algoritmo que aplicamos recién y tratemos de ahora entender por qué podíamos garantizar estos números máximos de rutas y de ciclos en la solución. Primero, ¿cuántas iteraciones vamos a realizar como máximo en la primera fase del algoritmo? Pensemos entonces cómo funciona la primera fase del algoritmo. Nosotros nos podemos dar cuenta que por cada iteración, y de hecho de cualquier fase, va a suceder una de las dos siguientes cosas. Vamos a tener que o una generación o una atracción llega a 0, y este 0 después no cambia nunca más, ¿cierto? Todas las generaciones y atracciones van bajando, y en una iteración tenemos que o una generación o atracción se hace 0, o el flujo de un arco se hace 0, y una vez que un arco se hace 0, tampoco vuelve a cambiar por el resto del algoritmo. Entonces, en el fondo estamos achicando la red, estamos disminuyendo sus atracciones, disminuyendo sus generaciones, disminuyendo su flujo en arco. Y en todas las iteraciones, alguna de estas tres cosas se va a 0 y se queda en 0. Por lo tanto, el algoritmo como máximo puede construir n más m rutas o ciclos positivos, porque cada una de estas iteraciones construye o una ruta o un ciclo, construye un elemento, digamos, y cada vez que iteramos una de ellas, o un arco o un nodo pasa a ser 0 y no se toca más. Por lo tanto, el número de arcos más el número de nodos es el máximo número de iteraciones y es el máximo número de elementos que este algoritmo podría construir. De ahí viene entonces que n más m rutas y o ciclos en total para esta solución. Y además, como cada vez que se detecta un ciclo se reduce el flujo de un arco a 0, el máximo número de ciclos va a ser m, ¿sí? Porque todos los ciclos nos llevan un arco a 0 y como son m arcos distintos, a lo más podría haber m ciclos distintos en la solución. Y así se demuestra entonces ese teorema a partir de este algoritmo. Por supuesto que acá nos falta una demostración formal de la correctitud y de la finitud de nuestro algoritmo, que no vamos a entregarlo en esta clase simplemente por un tema de alcance del curso. Con eso entonces terminamos el capítulo 4 sobre algoritmos sobre redes y los dejo invitados a estar atentos entonces para seguir con nuestro capítulo 5 sobre rutas mínimas. ¡Nos vemos!